En un mundo donde la riqueza parece comprarlo todo, hay momentos capaces de romper hasta el corazón más endurecido. Antes de escuchar esta historia, te invito a suscribirte ahora mismo al canal y dejar tu like. Cada historia aquí está hecha para tocar tu alma, y tu apoyo nos ayuda a seguir compartiendo milagros que merecen ser contados. La noche en que ocurrió todo, el restaurante Le Pavón brillaba como un templo de cristal en medio de la ciudad. Las lámparas colgaban como estrellas congeladas, y el sonido de un piano se deslizaba suave entre las mesas, llenas de trajes impecables y risas controladas. Allí, en el rincón más apartado, se encontraba Alejandro Vargas, empresario de tecnología, millonario de 50 años y viudo desde hacía una década. Su traje a medida y su reloj de platino no podían ocultar el vacío en su mirada. Frente a él, un filete jugoso se enfriaba sin que nadie lo tocara. El asiento opuesto permanecía vacío, como un eco de lo que había perdido. Alejandro giraba la copa de vino entre los dedos. El líquido rojo reflejaba las velas y le devolvía imágenes rotas. Su esposa Clara, su pequeño hijo Daniel, ambos arrebatados en un accidente que destrozó más que un automóvil. 10 años de silencio, de rutina mecánica, de negocios que llenaban bolsillos pero no el alma. Levantó la copa hacia sus labios cuando una voz temblorosa cortó el aire. ¿Podría darme sus sobras, señor? Alejandro se quedó inmóvil. Giró la cabeza y allí estaba ella, una joven de no más de 20 años, el cabello castaño recogido en un moño deshecho, con mechones cayendo sobre su rostro. Su abrigo estaba gastado, demasiado fino para el frío de otoño. En brazos sostenía a un bebé de apenas 8 meses, envuelto en una manta raída. Los ojos del niño, grandes y brillantes, estaban fijos en el plato aún humeante. El restaurante entero pareció congelarse. Cubiertos en el aire, conversaciones interrumpidas, miradas de incomodidad. Un camarero dio un paso adelante, pero Alejandro levantó la mano con firmeza. Sus ojos se clavaron en la muchacha. No había vergüenza en su expresión, ni rastro de manipulación, solo cansancio y algo más profundo. Una dignidad feroz, la necesidad de proteger la pequeña vida que llevaba en brazos. No pedía para ella, pedía para él. El pecho de Alejandro se contrajo. La vela sobre la mesa titiló. Sintió un murmullo en su interior, como si una grieta se abriera tras años de piedra. Algo tan simple como esa pregunta estaba desmoronando muros que había levantado durante una década. Movió lentamente el plato hacia adelante. «Tómalo», murmuró. La joven no devoró la comida como alguien hambriento. Sacó un trozo de tela limpia, aunque desgastada, y envolvió con cuidado la carne y el puré, como si guardara un tesoro. Después, sacó una pequeña cuchara de su bolsillo y, de rodillas, ofreció la primera porción al bebé. El niño abrió la boca y emitió un sonido de alegría tan puro que Alejandro tuvo que apartar la vista un instante. El pequeño golpeó con sus manitas el pecho de su madre, iluminado por una sonrisa que recordaba amaneceres olvidados. Ella lo alimentaba con calma, sin mirar a nadie, sin avergonzarse. Solo estaba allí por él. Alejandro, inmóvil, sintió como algo adormecido despertaba dentro de su pecho. No era lástima, era verdad, desnuda y poderosa. El amor de una madre que sobrevivía sin pedir nada a cambio. Cuando el bebé terminó, ella envolvió el resto con cuidado, lo guardó en una bolsa y se puso de pie. Lo miró solo una vez, con un leve gesto de reconocimiento, y salió hacia la noche fría. Alejandro permaneció sentado, incapaz de moverse. Luego, casi sin pensarlo, dejó la servilleta en la mesa y caminó tras ella. El aire nocturno lo golpeó en el rostro cuando cruzó las puertas del restaurante. Afuera, la ciudad seguía latiendo con luces de neón y motores lejanos, pero para Alejandro todo se había reducido a una silueta femenina que avanzaba con prisa entre las sombras. La joven caminaba con el bebé bien sujeto contra su pecho, sin mirar atrás,
como si cada paso fuera una batalla silenciosa contra el frío y el abandono. Alejandro la siguió a distancia, sin plan ni propósito claro. No era compasión lo que lo movía, sino una atracción inexplicable hacia esa fuerza silenciosa. Ella dobló por una calle lateral, más oscura, hasta llegar a un estacionamiento en ruinas. Entre autos oxidados y ventanas rotas, se detuvo frente a un viejo sedán azul marino. Sus manos temblorosas abrieron la puerta trasera y con una ternura casi ritual acomodó al bebé en el interior. El vehículo no era un transporte, sino un hogar. Alejandro se quedó en la penumbra, observando. Vio la manta extendida como colchón, una caja de cartón llena de pañales doblados con cuidado, una pequeña bolsa con ropa infantil. Ella se sentó en el asiento trasero, abrazando al niño y tarareando una melodía apenas audible. Finalmente, se armó de valor y se acercó un poco. La grava crujió bajo sus zapatos y la joven levantó la mirada, sobresaltada. Sus ojos se cruzaron con los de él. Lo siguió, dijo ella, con voz baja pero firme. Alejandro levantó las manos, como mostrando paz. Lo siento. No quería asustarte. Solo quería saber si estabas bien. Ella lo observó unos segundos, calibrando cada gesto, cada palabra. Luego, bajó la vista al bebé que ya dormía entre sus brazos. No suelo estar bien, susurró. El silencio se llenó con el murmullo distante de un tren. Alejandro dio un paso más cerca. ¿Cómo te llamas? Isabel, respondió, con un hilo de voz. Luego, acarició la frente del pequeño. Él es Mateo. 8 meses. Alejandro repitió el nombre como si lo probara en su boca. Mateo. Le encantan las papas, añadió ella, casi sonriendo. Fue lo mejor que le pasó hoy. Un nudo se formó en la garganta de Alejandro. Sus recuerdos volvieron a Daniel, su propio hijo, que también se iluminaba con algo tan simple como un puré de papas. ¿Y tú? Preguntó Isabel, con un dejo de desafío. ¿Quién sigue a una desconocida hasta un estacionamiento? Alejandro dudó. Podría haber dicho un curioso, un hombre preocupado, pero la verdad se escapó sola. Alguien que reconoció algo que había perdido. Isabel no insistió. Se limitó a cubrir mejor a Mateo y a recostarlo en la manta. Cuando habló de nuevo, lo hizo con franqueza brutal. Estudiaba para ser enfermera. Me quedé embarazada. El padre desapareció y mis padres me cerraron la puerta. Desde entonces, soy yo sola. Cada palabra cayó como piedra en el estómago de Alejandro. Ella no pedía compasión, no reclamaba. Narraba su vida como si ya no esperara nada de nadie. ¿Cómo sobrevives?, preguntó él. Limpio casas, sirvo mesas cuando alguien me contrata. Dormimos aquí desde hace 2 meses. No es mucho, pero es nuestro refugio. El viento helado sopló más fuerte, levantando su cabello suelto. Alejandro quiso ofrecerle dinero, un hotel, una salida inmediata, pero Isabel levantó la mano como si adivinara su impulso. No quiero caridad, solo quiero un día en que él esté caliente, alimentado y seguro. Eso es todo. Las palabras golpearon con más fuerza que un grito. Alejandro sintió un temblor en las rodillas. En los ojos de Isabel descubrió algo imposible de comprar. El mismo fuego que había visto en los de Clara, su difunta esposa. El mismo amor inquebrantable por un hijo. Retrocedió un paso, abrumado. Gracias, dijo él, apenas audible. Isabel frunció el ceño. ¿Gracias por qué? Alejandro tragó saliva. Por recordarme que todavía tengo un corazón. Ella no respondió. Solo volvió a tararear, abrazando a Mateo con la calma de quien ya no teme al mundo, porque su única misión es proteger a ese pequeño. Alejandro la contempló en silencio. No era lástima lo que sentía, era reconocimiento, una certeza. Esa mujer y su hijo habían encendido algo que él creía muerto para siempre. Las noches siguientes, Alejandro no pudo dormir.
Cada vez que cerraba los ojos, la imagen de Isabel y el pequeño Mateo regresaba con una fuerza insoportable. El coche destartalado, la manta vieja, la voz de ella murmurando una nana como si esa melodía pudiera protegerlos de todo. En sus días, llenos de reuniones y decisiones millonarias, algo había cambiado. Las pantallas luminosas y las cifras interminables ya no lo distraían. Su mente estaba en aquel estacionamiento oscuro, con dos vidas que luchaban por sobrevivir. Una madrugada, Alejandro condujo su camioneta hasta la misma calle. El sedán seguía allí, inmóvil, con los vidrios empañados. No se atrevió a tocar la puerta ni a despertar a Isabel. En su lugar, dejó discretamente una bolsa junto a la rueda trasera, leche en polvo para bebés, un paquete de pañales y un termo metálico con sopa caliente preparada por la cocinera de su casa. Luego se fue sin hacer ruido. A la mañana siguiente, pasó de nuevo por el lugar. La bolsa ya no estaba, pero en la ventana del coche, colgado con cinta, había un pequeño papel. Gracias. Nada más. Ni nombre ni preguntas. Solo esa palabra escrita con letra apretada. Alejandro sintió un calor inesperado en el pecho. Ese gesto lo animó. Repitió la acción varios días. Dejaba frutas, ropa limpia, un frasco de puré de manzana, hasta un pequeño peluche. Nunca buscó reconocimiento, solo la tranquilidad de saber que Mateo tendría algo más de lo que el mundo les negaba. Isabel, al principio, desconfiaba. Había aprendido que nada llega gratis. Sin embargo, cada paquete aparecía siempre sin condiciones, sin notas, sin que nadie reclamara nada. Poco a poco, su recelo dio paso a una esperanza peligrosa, la idea de que aún quedaban personas capaces de dar sin exigir. Una tarde, Alejandro organizó algo distinto. Usó contactos de confianza y consiguió que un médico pediatra visitara discretamente el estacionamiento, simulando ser parte de una campaña de salud comunitaria. Isabel lo recibió con reservas, pero cuando vio cómo el doctor revisaba a Mateo con calma, su desconfianza se convirtió en alivio. El pequeño estaba sano, solo necesitaba buena alimentación y calor. Esa noche, Isabel abrazó a su hijo más fuerte y susurró al aire: «Gracias, quien quiera que seas». Alejandro escuchó esas palabras desde la distancia, oculto en su coche, y una lágrima solitaria rodó por su mejilla. Sin embargo, la realidad seguía siendo dura. Isabel trabajaba cuando podía, dejando a Mateo con una vecina de buen corazón que cuidaba a varios niños a cambio de unas monedas. Alejandro la observaba en silencio, siempre a distancia, siempre invisible. Había algo sagrado en no invadir su orgullo. El tiempo pasaba, y en Alejandro crecía un dilema. ¿Debía presentarse y ofrecer ayuda directamente, arriesgándose a que ella lo rechazara? ¿O debía seguir en las sombras, cuidándola sin que lo supiera? En esa encrucijada, una tarde de octubre, lo sorprendió un pensamiento. ¿Qué hubiera hecho Clara, su esposa, si estuviera viva? Ella habría tendido la mano sin miedo, con la generosidad que siempre la caracterizó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Tal vez la vida le estaba dando una segunda oportunidad de ser el hombre que Clara hubiera querido que fuera. Mientras tanto, Isabel escribía en su cuaderno de notas, una libreta gastada que llevaba consigo desde la adolescencia. Allí anotaba cada detalle. Mateo rió con la sopa. Durmió 5 horas seguidas. Hoy apareció un abrigo en la bolsa, nos salvó del frío. Esas páginas eran su diario de resistencia, un testimonio de que incluso en la adversidad había destellos de luz. Alejandro no lo sabía, pero cada gesto suyo estaba quedando registrado, como si la historia de ambos se estuviera escribiendo en paralelo, línea a línea. Y ahora, querido espectador, quiero hacerte una pregunta para que dejes tu respuesta en los comentarios. ¿Qué habrías hecho tú en el lugar de Alejandro? ¿Te acercarías a Isabel para ayudarla cara a cara? ¿O preferirías permanecer en el anonimato? Tu opinión importa, porque cada historia de compasión comienza con una decisión.
El frío de finales de octubre llegó de golpe, y con él noches más largas e implacables. Isabel abrigaba a Mateo todo lo que podía, envolviéndolo en mantas viejas, frotando sus pequeñas manos para mantenerlas tibias. Pero una tarde, el niño empezó a mostrarse extraño. Estaba irritable, rechazaba la comida. Su llanto era más agudo. Cuando Isabel apoyó su mano en la frente del bebé, sintió un calor alarmante. Al caer la noche, la fiebre subió como un incendio. El pequeño cuerpo de Mateo ardía. Su respiración se volvió rápida y superficial. Isabel intentó todo lo que sabía. Paños húmedos, susurros, canciones que antes lo calmaban. Nada funcionaba. El miedo le atravesaba el pecho como cuchillas. Con desesperación, lo tomó en brazos y corrió hacia el hospital más cercano. El vestíbulo olía a desinfectante y eco de pasos apresurados. Isabel explicó entre lágrimas que su hijo tenía fiebre muy alta, que necesitaba atención urgente. La recepcionista apenas levantó la vista de la pantalla. ¿Tiene seguro médico?, preguntó, sin emoción. Isabel bajó la mirada, incapaz de responder con otra cosa que la verdad. No, no tengo. La mujer frunció el ceño. Lo siento, señora. Estamos saturados. Debe esperar o buscar otra clínica. Pero es un bebé, suplicó Isabel, con la voz quebrada. Tiene 40 grados, respira mal, no puede esperar. La respuesta fue un gesto frío, una repetición mecánica de normas y protocolos. Isabel salió tambaleándose a la calle, con Mateo en brazos, temblando por la fiebre y por la impotencia. La ciudad seguía su rutina indiferente. Autos pasando, farolas parpadeando, rostros que no miraban. Se sentó en la acera, abrazando a su hijo con toda la fuerza que tenía. El silencio del bebé la aterrorizó aún más. Mateo ya no lloraba, apenas se movía. Sus manitas estaban débiles. Isabel sintió que el mundo se le derrumbaba. En ese instante, solo pudo hacer una cosa: tomar su viejo teléfono, con la pantalla rota, y escribir 2 palabras en un mensaje. Ayúdanos. No sabía si llegaría, no sabía si él respondería. Alejandro era un desconocido en muchos sentidos, y sin embargo, en su corazón había depositado una chispa de confianza. 6 minutos después, unos faros iluminaron la acera. Una camioneta negra se detuvo bruscamente, y Alejandro salió casi corriendo, antes de apagar el motor. Su rostro, normalmente imperturbable, reflejaba urgencia y miedo. «Dámelo», dijo, extendiendo los brazos sin dudar. Isabel, con lágrimas que le nublaban la vista, colocó a Mateo en su regazo. El bebé, débil pero consciente, cerró su diminuta mano alrededor del dedo de Alejandro. Ese gesto sencillo fue como un rayo atravesando su corazón. Alejandro no perdió tiempo. Entró de nuevo en el hospital, con el niño apretado contra su pecho. El personal lo reconoció al instante. Su nombre tenía peso, su fortuna también. Pero lo que realmente impuso silencio fue su voz, dura y ardiente. «Necesito un médico ahora. Este niño está grave. Yo cubro cada centavo. Y si alguien se atreve a retrasar un minuto más, compraré este hospital y despediré a todos». Las palabras retumbaron como un trueno. Médicos y enfermeras reaccionaron de inmediato. Mateo fue llevado a urgencias y Alejandro permaneció firme, sin soltar la mano de Isabel, que entró detrás con el corazón en vilo. Los minutos parecían horas. Isabel caminaba de un lado a otro en la sala de espera, mordiéndose los labios, rezando en silencio. Alejandro, sentado, no apartaba la mirada de la puerta. Su semblante serio no ocultaba el temblor de sus manos. Finalmente, una enfermera salió. «El niño está estable. Lo vigilaremos toda la noche, pero está fuera de peligro». Isabel dejó escapar un sollozo y se cubrió el rostro. Sus piernas flaquearon y, sin pensarlo, se dejó caer al lado de Alejandro. Él la sostuvo de inmediato, ofreciéndole su hombro. No hubo palabras, no hubo explicaciones, solo un abrazo, fuerte y necesario. Por primera vez desde que era madre,
Isabel se permitió llorar sin freno. Y por primera vez en 10 años, Alejandro abrazó a alguien sin sentir que traicionaba a los que había perdido. Allí, en ese hospital iluminado por luces frías, comenzó algo que ninguno de los dos entendía del todo, pero que cambiaría sus vidas para siempre. La noticia se esparció más rápido de lo que nadie imaginaba. Una foto, tomada con un teléfono en el pasillo del hospital, mostraba a Alejandro Vargas saliendo con un bebé en brazos y una joven exhausta a su lado. En pocas horas, la imagen estaba en todas las redes. El millonario misterioso salva a un niño enfermo. ¿Romance secreto con una madre soltera? Los titulares no tardaron en multiplicarse, y con ellos, la crueldad de los comentarios. Algunos lo llamaban héroe, un hombre generoso y compasivo. Otros lo acusaban de caer en una trampa, de ser ingenuo, incluso de buscar espectáculo. Peor aún fueron los juicios contra Isabel. Oportunista, cazafortunas, actriz barata. Las redes hervían con insultos y rumores. Isabel, en el pequeño apartamento temporal que Alejandro había conseguido para ella y Mateo, se derrumbaba cada vez que veía la pantalla del teléfono. No importaba cuán fuerte intentara ser. Leer cómo la gente la deshumanizaba la consumía por dentro. «No quiero que mi hijo crezca entre estas mentiras», le dijo a Alejandro una mañana, con los ojos rojos de tanto llorar. «Prefiero volver al coche antes que verlo rodeado de escándalo». Él la escuchó en silencio, sentado frente a ella. Después habló con voz firme. «No hiciste nada malo, ni tú, ni Mateo. No voy a dejar que el mundo los destruya con palabras vacías». Ese mismo día, Alejandro tomó una decisión. Llamó a su publicista, pero no pidió comunicados fríos ni frases calculadas. Quería hablar él mismo, sin filtros. Quería contar la verdad, desde el inicio. La noche siguiente, millones de personas lo vieron en televisión. El estudio era sencillo, la luz suave. Frente al entrevistador, Alejandro no apareció como un empresario blindado por el poder, sino como un hombre desnudo de orgullo. Comenzó relatando lo que nunca antes había dicho en público: la muerte de su esposa Clara y de su pequeño Daniel. Cómo un accidente había apagado la luz de su vida y lo había dejado vagando entre oficinas, cifras y lujos que no llenaban el vacío. «Dejé de vivir el día que ellos murieron», confesó, con la voz quebrada. Solo respiraba, nada más. El silencio en el estudio era absoluto. Luego, Alejandro habló de Isabel. No buscaba caridad, no pedía un milagro, solo quería alimentar a su hijo. Y en ese gesto simple me recordó algo que yo había olvidado, que todavía tenía un corazón. Su mirada se humedeció. Ella no me robó nada. Me dio algo que nadie había logrado en 10 años, una razón para seguir adelante. El entrevistador no interrumpió. La cámara enfocó a Alejandro de cerca cuando pronunció las palabras que cambiaron todo. Isabel no es un titular, es una madre. Mateo no es un accesorio, es un niño maravilloso. No los salvé. Ellos me salvaron a mí. La transmisión fue un terremoto emocional. Miles de mensajes comenzaron a inundar las redes. Madres solteras compartieron sus propias historias de abandono y lucha. Trabajadoras sociales explicaron cuántas mujeres como Isabel quedaban invisibles en las calles. Y algo inesperado sucedió. La marea de odio empezó a transformarse en apoyo. En refugios de la ciudad comenzaron a llegar donaciones. Una madre en otra provincia inició una colecta para ayudar a jóvenes como Isabel. Voces que antes callaban se alzaron, defendiendo a quienes eran juzgadas sin compasión. Esa noche, Isabel vio el programa en la pequeña sala del apartamento. No lo había sabido hasta entonces. Alejandro no buscaba fama ni limpiar su imagen. Había mostrado su herida más profunda frente al mundo, y lo había hecho para protegerla. Cuando él regresó, la encontró sentada con Mateo en brazos. Sus ojos seguían húmedos, pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Se levantó despacio, se acercó a él
y solo dijo 2 palabras. «Gracias, Alejandro». Él negó suavemente con la cabeza. «No me agradezcas, esto apenas comienza». Y en ese momento, Isabel entendió que ya no estaba sola, que había alguien dispuesto a cargar con el peso, aunque no hubiera ninguna promesa de futuro. 3 semanas después de la entrevista, cuando la tormenta mediática empezaba a calmarse, Isabel recibió un sobre deslizado bajo la puerta del apartamento. No tenía remitente, solo su nombre escrito con una caligrafía conocida. Lo abrió con manos temblorosas y leyó las pocas líneas que contenía. «Si todavía existe una oportunidad de conocer a mi nieto, quiero intentarlo. Mamá». El papel le quemó los dedos. Durante casi 2 años, había vivido con la certeza de que su familia la había borrado de sus vidas. Recordaba el momento en que, embarazada y asustada, buscó refugio en sus padres y encontró solo rechazo y palabras duras. «Has arruinado tu vida. No eres más nuestra hija». Aquella noche salió con una maleta y nunca volvió. Ahora, las palabras en la carta abrían una herida que nunca había cerrado. Isabel se quedó sentada a la mesa durante horas, en silencio, mirando a Mateo jugar con bloques de colores. Una mezcla de rabia, tristeza y anhelo se mezclaba en su pecho. Cuando Alejandro llegó esa tarde, la encontró con la carta arrugada entre las manos. «Es de mi madre», susurró sin mirarlo. Él leyó en silencio y luego levantó la vista. «¿Qué piensas hacer?» Isabel apretó los labios. «No lo sé. ¿Cómo se perdona a quien te dio la espalda cuando más lo necesitabas?» Alejandro se sentó frente a ella, con voz pausada. «No tienes que hacerlo por ellos, pero quizá Mateo merece la oportunidad de decidir un día, conociendo su origen. A veces, perdonar no es olvidar, es no dejar que el pasado te siga encadenando». Las palabras calaron hondo. 3 días después, Isabel tomó la decisión. Empacó una pequeña bolsa con ropa de Mateo y, junto a Alejandro, condujo hasta el pueblo donde había crecido. El camino se extendía entre colinas verdes y casas pequeñas que parecían detenidas en el tiempo. Cada curva acercaba recuerdos que le pesaban como piedras. La casa de sus padres seguía igual: paredes blancas, persianas azules y el viejo columpio en el porche. Isabel se detuvo frente a la puerta, con Mateo en brazos y Alejandro detrás, como un guardián silencioso. Su corazón latía con tanta fuerza que creía que todos podían escucharlo. La puerta se abrió lentamente. Su madre apareció, más encogida, más frágil que en sus recuerdos. Sus ojos se fijaron en Mateo primero, y en ese instante se llenaron de lágrimas. «No fui fuerte», balbuceó. «Tenía miedo del qué dirán, de perder a la hija que creía tener, y terminé perdiéndote de todas formas». Detrás, el padre de Isabel apareció, encorvado, con el cabello encanecido. Sus ojos se humedecieron al ver al niño, que lo miraba curioso, extendiendo una manita inocente. Esa simple acción rompió el muro de silencio. La madre dio un paso adelante. «¿Puedo?», preguntó, con voz temblorosa. Isabel dudó un segundo, pero al final colocó a Mateo en sus brazos. La mujer lo abrazó con fuerza, sollozando contra su cabello. El padre se acercó también, acariciando con torpeza la espalda del niño, como si sostuviera un milagro. Isabel los miraba con un nudo en la garganta. Parte de ella quería gritar, recordarles el dolor, pero otra parte, la que había aprendido a sobrevivir, entendió que el pasado no podía cambiarse, solo transformarse. Dio un paso adelante, y por primera vez en años se dejó abrazar por su madre. Alejandro observaba desde el porche, en silencio. No era su escena, pero entendía el valor de lo que presenciaba. Una familia rota encontrando un inicio de reconciliación. El aire parecía más ligero, como si la casa respirara de nuevo. Esa tarde se sentaron alrededor de la mesa de la cocina, la misma donde Isabel desayunaba de niña. Compartieron té, galletas y recuerdos entrecortados. Su padre sostenía a Mateo en las piernas,
riendo cuando el pequeño jalaba de sus gafas. Isabel, entre lágrimas y sonrisas tímidas, levantó la mirada hacia Alejandro. «Gracias por traerme aquí», murmuró. Él negó suavemente con la cabeza, con una sonrisa discreta. «No, Isabel, gracias a ti por atreverte a volver». En ese instante, ella comprendió algo profundo. La vida le estaba devolviendo pedazos de sí misma que creía perdidos para siempre. El regreso a la ciudad marcó el inicio de una nueva etapa. Alejandro había alquilado un apartamento modesto, alejado de los lujos a los que estaba acostumbrado, pero lleno de luz y silencio. 2 habitaciones, paredes grises suaves y un balcón con vista a los árboles. Para Isabel, acostumbrada al asiento trasero de un coche, aquello era un palacio. Para Mateo, era un universo entero por descubrir. Los primeros días estuvieron llenos de ajustes. Isabel colocó dibujos infantiles en el refrigerador, pequeñas huellas de Mateo en papel, y dejó sus pocas pertenencias dobladas con cuidado en un armario. Alejandro, en cambio, se sorprendía de lo mucho que disfrutaba de esos detalles simples. El olor a café recién hecho por las mañanas, el sonido de las risas del niño al perseguir un juguete, la presencia cálida de Isabel preparando la cena con música baja de fondo. Al principio, Alejandro visitaba bajo el pretexto de asegurarse de que todo estuviera bien. Llevaba bolsas de comida, medicinas o juguetes pequeños. Pero pronto la rutina cambió. Ya no necesitaba excusas. Llegaba cada mañana, y Mateo lo recibía con una risa que desarmaba cualquier coraza. El bebé agitaba los brazos al reconocer sus pasos, como si hubiera estado esperándolo. Isabel observaba esas escenas en silencio. Alejandro, un hombre que siempre había vivido blindado tras muros de poder, aprendía a calentar un biberón, a cambiar pañales con torpeza y a arrullar al niño hasta que se quedaba dormido. Cada vez que el pequeño se aferraba a su camisa, Alejandro sentía que algo se recomponía en su interior, como piezas de un rompecabezas perdido que finalmente encajaban. Con el tiempo, la convivencia trajo nuevas complicidades. En las noches tranquilas, después de acostar a Mateo, Isabel y Alejandro compartían conversaciones en el balcón. Ella hablaba de los sueños que había dejado atrás, de su vocación por la enfermería, de los miedos que aún la rondaban. Él, por primera vez en años, se atrevía a hablar de Clara y de Daniel, no con dolor insoportable, sino con una melancolía suave, como quien comparte un recuerdo que todavía late pero ya no destruye. No había declaraciones de amor, ni promesas grandilocuentes. Lo que surgía entre ellos era más lento, más profundo, la confianza. Isabel notó que Alejandro no intentaba controlarla ni imponer nada. Simplemente estaba allí, presente, dispuesto a escuchar, a sostener sin exigir. Esa constancia era algo que jamás había conocido en un hombre. Una tarde de domingo, Alejandro estaba en el suelo, construyendo una torre de bloques junto a Mateo. El niño reía cada vez que derribaba la estructura con un manotazo. Isabel los observaba desde la cocina, con los brazos cruzados y una sonrisa involuntaria en los labios. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía paz. Aquella noche, mientras Mateo dormía, Isabel se atrevió a preguntar: «¿Por qué sigues viniendo, Alejandro? Ya hiciste demasiado por nosotros». Él la miró, con los ojos cansados pero llenos de una luz nueva. «Porque no quiero irme, no después de haberlos encontrado». El silencio se llenó de un entendimiento mutuo. Isabel desvió la mirada, ruborizada, pero su corazón latía con una fuerza distinta. No era gratitud, era algo más, algo que crecía despacio, como una semilla que empieza a romper la tierra. Los días se transformaron en semanas. Alejandro se acostumbró a escuchar los balbuceos de Mateo como una melodía diaria, y a las sonrisas de Isabel que surgían cada vez más a menudo, ya sin el peso de la desconfianza. Ella, a su vez, descubrió que no todos los hombres desaparecen cuando llegan las dificultades. Algunos, como Alejandro, permanecen y construyen. Una noche fría,
Compartieron una manta en el balcón mientras la ciudad dormía. No hubo besos ni palabras románticas, solo miradas largas y un silencio lleno de significado. Isabel sonrió con timidez, y Alejandro, después de mucho tiempo, le devolvió una sonrisa sincera. No era el inicio de una pasión arrebatada, sino de algo más valioso. Un hogar que se estaba formando, poco a poco, con paciencia y verdad. Un año después, la vida de Isabel, Mateo y Alejandro había cambiado de manera irreversible. Lo que comenzó con un plato de comida olvidado en un restaurante se había transformado en algo mucho más grande, una familia en construcción. El ruido mediático había desaparecido y en su lugar había quedado lo esencial: rutinas compartidas, desayunos simples, paseos al parque y noches de historias antes de dormir. Aquella primavera, bajo un cielo claro y suave, decidieron sellar lo que ya existía entre ellos. No hubo lujos desbordantes ni flashes de fotógrafos, solo un pequeño grupo de amigos cercanos, reunidos en un parque abierto, con un arco de madera adornado con hiedra y flores silvestres. Isabel vestía un sencillo vestido blanco que ondeaba con la brisa, y Alejandro llevaba un blazer gris, más humano que elegante. Mateo, ahora un niño que balbuceaba sus primeras palabras, corría entre los invitados con un chaleco azul marino y un moño desajustado. La ceremonia fue breve, íntima. Alejandro se arrodilló frente a Isabel sosteniendo un anillo sencillo, elegido no por su valor, sino por la promesa que representaba. «No pediste nada aquella noche», dijo, con voz temblorosa. «Solo querías alimentar a tu hijo, y sin saberlo, me diste todo: esperanza, compañía, un futuro. Isabel, ¿quieres caminar conmigo todos los días que nos queden?» Ella lo miró con los ojos llenos de lágrimas, incapaz de hablar al principio. Finalmente, asintió, murmurando un sí que hizo sonreír hasta a los pájaros que se posaban en las ramas. Los aplausos fueron suaves, íntimos, como un susurro de bendición. El oficiante los declaró marido y mujer, y en ese instante, Mateo corrió hacia Alejandro, abrazando su pierna con fuerza. Alzó la mirada y pronunció, claro como el agua: «Papá». El mundo pareció detenerse. Isabel llevó las manos a su rostro, quebrada de emoción. Alejandro levantó a Mateo en brazos, lo sostuvo contra su pecho y con lágrimas en los ojos le respondió en voz baja: «Te amo, hijo». Aquel instante fue la culminación de un viaje marcado por la pérdida, el dolor y la esperanza renacida. Alejandro no había rescatado a una madre y su hijo. Ellos lo habían rescatado a él de la soledad y del vacío. Isabel no había encontrado un salvador, sino un compañero que caminaba a su lado, respetando su fuerza y abrazando su fragilidad. Y Mateo, sin saberlo, había unido dos almas que ya no se atrevían a creer en segundas oportunidades. El festejo fue sencillo, con una manta extendida sobre el césped, risas de niños, brindis improvisados y canciones tarareadas al atardecer. Ningún lujo hubiera podido superar la pureza de aquel momento. 3 personas, finalmente completas, aprendiendo que la familia no siempre se construye con sangre, sino con amor y voluntad. Mientras el sol caía lentamente, tiñendo de oro el horizonte, Alejandro tomó la mano de Isabel y miró al pequeño que jugaba entre flores. En su pecho ya no había vacío, solo gratitud. Lo que comenzó con un susurro, «¿Podría darme sus sobras, señor?», se había convertido en una historia de redención y amor inquebrantable. Querido espectador, si esta historia tocó tu corazón, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir recibiendo relatos que sanan el alma y recuerdan que la compasión es el milagro más grande que podemos regalar. Y ahora quiero hacerte una pregunta para los comentarios. ¿Crees que el verdadero amor se encuentra por casualidad o se construye poco a poco, con paciencia y confianza? Tu respuesta puede inspirar a otros que todavía buscan su milagro.